Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de Dev Academy. Hoy presentamos un funcional en JavaScript. Nuestro ponente del día de hoy es Felipe Polo Ruiz. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, le damos de nuevo la bienvenida a Felipe, que ya hizo varias formaciones con nosotros. Les contamos a todos los asistentes, antes de darle paso al presentador, que pueden hacer sus preguntas durante todo el webinar, que no se queden con dudas. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo vía chat. Escriben las preguntas en el chat y al final se las leemos a Felipe. Y para los que se animen, levantan la mano y les habilitamos el micro. Quédense tranquilos que se habilita solo el micro, no la webcam. Así que bueno, como siempre decimos, anímense a preguntar, que aquí hoy tenemos al especialista, eh, y puede resolver todas sus dudas. Ahora sí, Felipe, el piso es tuyo, nos encontramos al final. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. He venido aquí esta tarde para hablaros de la programación funcional y concretamente la programación funcional aplicada a JavaScript, tanto lado servidor con Node como lado front. Quiero desmentir un poco el mito de que la programación funcional en JavaScript, bueno, que es muy bonita sobre el papel, sobre la teoría, pero que no se puede usar en producción. Esto, bueno, al menos en nuestra experiencia esto no es cierto. Tenemos muchísimas líneas de código escritas en producción con un estilo funcional y no podemos estar más contentos con ello. En primer lugar quiero presentar quién somos, qué hacemos. Somos una consultora de origen inglés llamada Guidesmiths. Tenemos presencia en tres países, en Reino Unido, en Hungría y en España. Somos especialistas en transformación digital, arquitectura de microservicios y tecnologías full stack. Nuestros equipos, bueno, pues son equipos rápidos, flexibles, trabajan de forma distribuida y de forma asíncrona. Eh, Nos gusta mucho JavaScript y Node. Tenemos cuenta de Twitter para Guidesmiths, la empresa. También la mía personal es Felium y bueno, el hashtag que vamos a estar utilizando hoy en caso de que alguien se anime a, a tuitear alguna idea, pues es esta, functional. Ahí abajo he dejado un repositorio de GitHub de mi cuenta donde he puesto pues, los ejemplos que vamos a ir viendo por si luego le queréis echar un vistazo porque a veces quedarse con el código al vuelo es un poco complicado y la gente prefiere revisarlo a continuación. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar de qué es la programación funcional, ¿no? Y como habéis visto en la portada que he elegido, una cadena, ¿no? Pues yo le hablo le digo que es el arte de hacer cadenas, la programación funcional. Entonces, la clave es crear esos eslabones que luego nos permitan combinarlos de manera que acabemos creando cadenas diferentes, porque esos eslabones son diferentes, ¿no? El objetivo principal de la programación funcional es la de abstraernos del control de flujo, abstraernos de los if, abstraernos de los while y también abstraernos de las operaciones de una aplicación por medio de funciones, ¿no? Por eso se llama programación funcional. Esto consigue, entre otras muchas cosas que vamos a ir viendo, consigue evitar los efectos secundarios provocados por el uso de estados globales, mutaciones, bueno, hace que el código sea mucho más propenso a tener bugs y tener errores. La unidad básica de abstracción de la programación funcional, pues es lógicamente la función, pero no solo una función, es una función libre de efectos secundarios. Vamos a ver en un minuto qué significa esto. Esto es lo que es la programación funcional. Ahora, ¿por qué querríamos utilizarla? La programación funcional viene de muy lejos, ¿no? De los años 70, y ahora parece que se ha vuelto a poner de moda. Esto tiene una razón en el tema del alfa de las tecnologías de Big Data, que todas funcionan con una
aproximación, un punto de vista bastante funcional, y ahora veremos por qué. Y ahora parece que, bueno, se ha vuelto a reactivar todo el tema con lenguajes como Clojure, que utiliza la máquina virtual de Java, o Haskell, que ha vuelto a ponerse un poco de moda, o incluso, bueno, pues otros lenguajes de programación que tienen un estilo funcional de manera nativa. Entonces, ¿por qué? Bueno, a mí personalmente me hace sentir más seguro programar de manera funcional. Me ayuda a crear aplicaciones más limpias, más modulables, más pequeñitas, mucho más testeable y son mucho más elegantes y desde luego robustas. Eh, Nos ayuda, como decíamos anteriormente, a cometer menos errores, ¿no? La propia naturaleza de la programación funcional hace que sea más complicado realizar ciertas acciones que causan errores. Eh, es más fácil reutilizar código. Una vez que escribes una función que hace lo que tiene que hacer y que no depende de un estado, es mucho más fácil reutilizarla en otro punto porque no dependes de ningún estado. También una clave de esto es que nos permite escribir código de una forma más expresiva, ¿no? Y por esto significo quiero decir declarativo. Es decir, es como un lenguaje SQL. Él te dice qué quieres hacer, pero no el cómo. Entonces, eso es la programación funcional. Es una forma de programar de manera declarativa en el que decimos qué queremos conseguir, pero no el cómo. Si explicamos el cómo, estamos diciendo al ordenador cómo queremos hacer esto, con qué pasos, explicarlos de manera granular, eso sería más la programación imperativa, y es lo que vamos a comparar aquí. Además, efectivamente, la programación funcional es mucho más rápida de ejecutar en algunos casos, sobre todo si tenemos que mover y procesar millones de datos, como es el caso del Big Data, esto lo comentaba anteriormente. La razón por la que permite una más alta concurrencia es porque no depende del estado. Eso significa que tú puedes distribuir tu aplicación en muchísimos nodos y los datos se pueden distribuir en todos estos nodos de procesamiento y se van a procesar de manera igual en todos los nodos porque no hay un estado. Entonces, la concurrencia que permite esto es altísima, ¿no? Sin más, vamos a ver un concepto importantísimo de la programación funcional, son las funciones de alto nivel o ciudadanos de primer orden, que se le llama. Tenemos una función, todos la conocemos, incluso los que no sean eh, experimentados en JavaScript. Tenemos una función suma que permite, bueno, tiene dos parámetros y simplemente devuelve la suma de ambos. Esto en notación, que esto es importantísimo, este tipo de notación, lo que estamos haciendo es que la variable add es una función, contiene una función. Esto es la esencia de lo que significa funciones de primer orden. Significa que la función es un ciudadano de primer orden, es decir, una función es exactamente igual, se trata exactamente igual que un integer o que un string o que un boolean. Una función se le puede asignar a una variable y una función se puede reasignar. En notación ES6, con la nueva sintaxis de JavaScript, pues lo veríamos exactamente igual así, de forma más simplificada quizás. Y esto significa que, bueno, pues eso, dentro de esta variable yo puedo tener una función, ¿vale? Pero igual que tengo esto, podría hacer esto otro. Podría decir que la suma es igual a add. Puedo asignar y suma seguirá siendo una función que va a actuar exactamente igual que add, ¿vale? Entonces, si yo hago esa aserción, eso va a ser cierto. Va a decirme que la suma de 2, 3 es igual a add 2, 3, porque las dos son sumas y contienen dentro de su variable la misma función, que devuelve el mismo resultado. Este tipo de asignación se llama point free. La razón por la que se llama point free es porque suma tiene unos parámetros exactamente los mismos que la función add, pero no los hemos declarado de forma explícita, ¿vale? Suma sigue teniendo x e y como parámetros, pero si os fijáis es una referencia a la función original que sí contiene los parámetros. ¿Esto porque es útil? Vamos a ver que con eso podemos simplificar muchísimo código, pero también es útil porque si add, por lo que sea, cambia su interfaz y ahora en vez de tener dos parámetros tiene tres, suma automáticamente
pasaría a tener 3 parámetros sin necesidad de cambiar la definición de la función, ¿no? Porque simplemente es una asignación a una referencia. Entonces, por esa regla de 3, pues también podríamos hacer esto. Podríamos rellenar un array de 4 elementos con la función add que hemos declarado antes. Y dentro de cada elemento del array habría una función. Esto significa que lo que podría hacer es acceder a ese array ops a la posición 1 y eso me va a devolver una función. Con lo cual, sobre ese ops de 1 podría aplicar 2 y 3 y eso me devolvería un resultado que en este caso es 5. Y exactamente de igual manera porque las funciones son de alto orden, son ciudadanos de primera clase, podría tenerlas almacenadas en un mapa. Entonces, tengo un map y sus keys pues, son sencillamente más funciones, ¿no? Los valores de esas keys. Entonces, yo podría hacer ops.add y eso me va a devolver la función suma. Entonces, eso pues, sería perfectamente calculable. Si vemos este ejemplo, que es un pelín más complejo, vamos a ver cómo simplifica muchísimo este tipo de código que se ve mucho en códigos, especialmente de front. Si vemos la parte roja de dentro, tenemos una función que acepta un JSON y lo que devuelve es el callback que estamos pasando en la primera línea aplicándole el JSON. Bueno, pues esa función a la que se le aplica un JSON puede ser perfectamente callback. Es lo mismo. Es lo mismo porque esto es simplemente una función proxy que lo que le entra lo mete en callback. No tiene sentido. Podemos decir, porque callback por sí mismo es una variable cuya asignatura es que acepta un JSON, le puedo pasar directamente el JSON y dejar eso mucho más simplificado. A su vez, esta función, que ahora está en rojo, es la misma historia. Es una función que acepta una callback y esa callback se lo inyecta a AjaxCall. Luego, esto se puede simplificar diciendo que getServerStuff es AjaxCall. Fijaos todo el código que hemos simplificado desde la primera versión hasta la última y hace exactamente lo mismo y funciona exactamente igual. A continuación, quiero hablar de las funciones principales, ¿vale? Que de forma nativa están en JavaScript, que es filter, map y reduce. ¿Qué hace cada una de estas? Bueno, pues de forma gráfica, todos se dan sobre listas, ¿vale? Entonces, son iteraciones, pero iteraciones que no especifican cómo hacemos las cosas, sino qué hacemos, de forma declarativa. Entonces, un filtro, por ejemplo, de colores podría ser, quiero los verdes, y esto me devolvería una lista más pequeña, o de igual tamaño si no hay ninguno que no cumpla el filtro, de los verdes. Su opuesto sería el reject. Si yo quiero rechazar los verdes, me daría solo los azules que hay en esa lista. La siguiente función sería map. Map lo que hace es devolver un array exactamente de la misma dimensión, pero aplicando cambios sobre los elementos del array. En este caso podría ser, fijaos que los colores se han preservado, pero he pasado de forma. En vez de cuadrados son círculos, pues esto sería mapear, ¿vale? Es un cambio de forma en el array. El reduce, sin embargo, lo que hace es reducir, es decir, calcula algún tipo de agregación de los elementos de un array. Un ejemplo muy sencillo sería, tenemos un array de enteros y queremos calcular su suma. Pasa de muchos a uno, ¿vale? Generalmente un reduce implica un cambio en la estructura, de origen a final. La clave de esto es que los arrays iniciales no mutan, ¿vale? Sino que generamos siempre una versión nueva con el resultado. En este caso, el reduce, por ejemplo, yo podría decir, calcúlame un mapa que me diga cuántos verdes y cuántos azules hay. Entonces diría 4 verdes y 2 azules. Eso sería la reducción de este array. Bueno, sin más, lo que quiero hacer es, vamos a cocinar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de programación funcional y entonces para ello voy a apoyarme de código. Entonces, tengo una serie de ingredientes que los estoy leyendo de un JSON y aquí los estoy imprimiendo por pantalla para que lo veáis. Como veis, es una lista de ingredientes. Un ingrediente se considera que es una tupla que tiene un nombre, que tiene un tipo y tiene un estado. Entonces, inicialmente todos los ingredientes tienen el estado, están crudos,
Hay algunos que son verduras, otros son carne, otros es queso, tal. Y bueno, pues tenemos los ingredientes para hacer una hamburguesa, ¿vale? Todo va a rodar en torno a esa idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar filter. Voy a dejarme aquí. Filter de forma imperativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a extraer de todos estos ingredientes solo aquellos que sean verduras, aquellos cuyo type sea vegetable. Entonces, como tengo que crear de estos ingredients, de esta lista, una lista, pues me creo aquí esto, ¿vale? Y entonces, de forma imperativa, yo creo que todos hemos visto esto, lo que vamos a hacer es ingredients.length más. Lo que voy a hacer es, aquí aplico el filtro, ¿vale? Tengo que preguntar si el ingrediente iésimo cuyo tipo es vegetable en singular es ese, entonces lo meto en la lista vegetables. El iésimo elemento lo meto aquí, ¿vale? Y entonces esto, yo digo console log para ver el resultado, vegetables. Vamos a ver qué imprime esto. Y aquí lo veis, voy a comentar esto. Y aquí lo veis que los vegetables son únicamente esos. Hemos filtrado, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la versión funcional de esto, ¿vale? Con código nativo en JavaScript. Entonces, esto sería, ya veis qué sencillo es. Voy a comentar esto y voy a crearme otro mismo vegetables, ¿vale? Pero aquí lo que voy a hacer es directamente sobre la lista original ingredients voy a filtrar, ¿vale? Entonces filter acepta una función, por eso estamos en programación funcional, y a cada una función va a ir iterando sobre cada uno de los elementos, que le voy a llamar ingredients, ¿vale? Entonces voy a retornar aquellos ingredients cuyo type sea vegetable. Esto lo voy a hacer, a ver si lo puedo hacer más pequeño, así. ¿Vale? Entonces, fijaos que estoy diciendo de ingredients, filtralos, ¿vale? Para que dame aquellos ingredientes, esto es el iterador, cuyo tipo sea vegetable. Y eso mételo en vegetables. Entonces, si ahora yo imprimo por pantalla vegetables, veis que nos da el mismo resultado. Ahora, la gracia de esto es que yo puedo extraer esta lógica a una función de primer orden, como hemos explicado antes. Entonces le voy a llamar que sea un vegetable. Esto es una función y como tal puedo asignar valores. Entonces si yo le digo filtra por isVeggie, fijaos, voy a darle otra vez, fijaos que me sigue dando el mismo resultado. Y esto es importantísimo porque fijaos que estoy desacoplando el proceso de filtrar en sí mismo de la condición o la lógica que me dice qué hace el filtro. Y fijaos que lo estoy haciendo en estas líneas con estos caracteres que se ve abajo, son 114 caracteres, ¿vale? Frente a estos, que son 230, cerca del doble, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues bueno, porque si lo pensáis, ¿cuántas cosas pueden ir mal aquí? ¿Cuántos errores puede cometer un programador? Pues puedes, en vez del let, puedes poner const o var y liarla por el contexto. Puedes inicializarlo mal. Puedes tener errores de sintaxis. Puedes tener la condición mal. ¿Cuántos bugs ocurren porque en vez del menor tiene que ser menor igual? Puedes hacer el incremento mal, ¿vale? La condición puede estar mal. Luego tienes que meter en un array. O sea, son muchas cosas, mientras que esto lo único que tiene es una condición. Esto es lo único que puede ir mal. Entonces es mucho menos propenso a errores, ¿no? Si seguimos con la misma idea, vamos a hacer el map. Entonces el map, lo que vamos a intentar conseguir es que de los ingredientes originales que estaban todos crudos, lo voy a recordar, estaban todos en raw,
los vamos a pasar a que sean cooked, ¿vale? Entonces, voy a tener una lista cooked y esto lo vamos a hacer. Voy a ponerlo aquí, map imperative. Esto era, voy a ponerlo que no se nos olvide, esto era filter functional. Ahora vamos a hacer el map imperative, ¿vale? Pues inicialmente tengo una lista vacía que son los que cocino. Voy a recordar de nuevo que voy a tener los mismos, es un map, con lo cual es cada elemento se devuelve, pero con algún cambio. En este caso, el state cambia. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a hacer de nuevo, como es imperative, voy a hacer la misma iteración. Entonces, fijaos que lo que estoy haciendo es, voy a borrar esto, para cada uno de los ingredientes, lo que hago es, me cojo el actual ingrediente, ¿vale? Y digo, bueno, pues ahora tu state, en vez de ser raw, va a ser cooked. Y lo que hago es que meto en la lista, lo acabo de cambiar. Y si hago console log de cooked, pues veremos, voy a comentar esto para que sea más limpio. Fijaos aquí abajo que ya están todos los ingredientes cooked. Problema de este approach, de nuevo, es que vamos a escribir más código que en el funcional, pero hay algo mucho peor, y es que estamos haciendo esto en la línea 25. Current es una referencia al elemento del array, lo cual quiere decir que estoy mutando el ingrediente original. Y eso es muy malo, porque si alguien luego quiere utilizar el ingrediente original, ya estamos dependiendo de un estado que se ha modificado de manera imperativa, ¿vale? No creo que siempre tenga que ser así, porque yo me podría crear un clon de esto y cambiarlo y tal y cual, pero ya tienes que tener cuidado, ya tienes que hacer cosas de más para evitar mutar tu estado. La alternativa, que es el map functional, vamos a verlo, ¿vale? Voy a comentar esto. Entonces, en el functional yo voy a tener un cooked igual. Y fijaos que de nuevo lo que voy a hacer es mapear ahora, ¿vale? Voy a cada uno de los elementos de ingredients, que se llama, voy a llamar ingredient, por ejemplo, ¿vale? Lo que voy a devolver es, para esto me voy a apoyar en una librería que voy a usar bastante, que se llama Randa. Es una librería de JavaScript que básicamente provee un montón de... Esto se ha roto porque estoy a medio camino, pero provee un montón de funciones que te permiten trabajar de forma muy chula con programación funcional, ¿vale? Entonces, vale, Randa, una de las cosas que me provee, por ejemplo, es la capacidad de hacer un merge, ¿vale? Entonces, si yo le paso para cada ingrediente, lo que quiero es sobreescribir su estado, ¿vale? El state lo quiero poner a cooked, con lo cual, si yo simplemente sobreescribo mi ingrediente original con algo que diga state cooked, ¿vale? La gracia del merge y de Randa es que nunca muta el estado, siempre te devuelve una copia de él, ¿vale? Entonces, si yo ahora hago console log de cooked, fijaos que esto es lo mismo que antes, pero es más, voy a hacer a continuación un console log de ingredients. Fijaos que cooked están cooked, pero ingredients siguen estando raw, significa que no es mutado. Y lo mejor de todo, fijaos lo que he tardado en hacer un map y lo que me ocupa con respecto a esto, ¿vale? Ahora, siguiendo el mismo principio de antes de hacer una funciones de high order, ¿vale? Lo que voy a hacer es crear una función que se llame cook, que sea precisamente esto. Es una función. Entonces, de nuevo, lo que estoy es mapeando cada uno de mis ingredientes
Este es el proceso de mapear, es totalmente declarativo, pero estoy diciendo qué quiero que haga, no el cómo. Estoy diciendo, oye, mapéate a Cook. ¿Vale? Es parecido a lo que haría SQL. Entonces, este es el efecto del map a nivel funcional. Por último, lo que vamos a hacer es un reduce de forma imperativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, dados estos ingredientes, los vamos a poner todos juntos y lo que vamos a hacer en realidad es ir acumulando cada uno de sus nombres para formar una hamburguesa, ¿vale? Es así de chorra la cosa. Entonces, lo que voy a hacer es crear el acumulador, que es un string. Inicialmente, esto va a ser, pues nada, simplemente un retorno de carro. Y ahora vuelvo a coger mi bucle imperativo, porque la iteración es la misma, pero veis que siempre tengo que escribir mucho más. Entonces, para cada uno de ellos, ¿qué hago? Pues lo que digo es que burger, por favor, acumúlame el nombre del ingrediente yésimo y le vamos a poner aquí, pues, esto me he confundido, le ponemos eso y entonces al acabar lo que hago es console de burger y esto veis que aparecen ya todos los ingredientes acumulados, ¿vale? Como si fuese una hamburguesa colocados todos uno detrás de otro. Ahora vamos a hacer la versión reduce functional, ¿vale? Entonces, esto sería realmente muy similar a lo que hemos hecho antes. Voy a comentar esto. Voy a dar un poco más de espacio. Entonces, lo que digo es que burger es, de nuevo, ingredients, y esto es nativo, le digo que reduzca cada uno de esos elementos. Entonces, de nuevo, esto admite una función que le paso un parámetro que yo le llamo, que es el elemento sobre el que iteramos. Y aquí lo que hago, bueno, perdón, esto no está bien porque realmente la asignatura reduce, él acumula el total que lleva y el actual. Así me permite ir acumulando cosas, ¿vale? Entonces yo le digo que tengo que devolver total concat, concadeno el total con ingredient name. Voy a ver si puedo ponerlo. Voy a hacerlo directamente como lo quiero hacer con una función de high order, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es reduce pasándole join y le tengo que pasar siempre, o sea, reduce admite una función sobre una lista y también admite un elemento inicial. Inicialmente, pues le pongo esto. Fijaos que antes me he tenido que crear esto para ir propagando, pero el reduce directamente sabe que le empiezo de aquí y luego ejecuta el join. Quiere decir, total, inicialmente vale el valor inicial, total va a valer retorno de carro y con el primer ingrediente va a concatenarlo el name más otro retorno de carro. Entonces, esto yo creo que está. Entonces, si ahora digo console log burger, pues ahí lo tenéis, mismo resultado que antes, ¿vale? De nuevo, mismo principio. Yo itero sobre una lista y en este caso estoy reduciendo esa lista, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con las transparencias. Vamos a ir hablando de lo que son las funciones puras, que esto es muy importante, ¿vale? Entonces, el concepto de transparencia referencial, que está muy asociado a esto. Una función es referencialmente transparente si de manera consistente e inalterable devuelve siempre los mismos resultados con los mismos datos de entrada. O sea, mismo output para el mismo input. Si la función depende de estados externos, de una variable global, de que esto pase o esto no, es muy complicado que dado unos valores de entrada siempre devuelva unos resultados de salida, ¿no? Porque en el camino de esa caja negra todas las dependencias pueden cambiar el comportamiento de la función, a veces de manera inesperada y de ahí que aparezcan también muchas veces bugs en el código, ¿no? Entonces vamos a ver una función pura. ¿Esto sería una función pura?
la función es checkAge, le pasamos una edad y él dice, dime si esta edad es mayor que un mínimo. Y ese mínimo está definido fuera. Esta función no sería pura, porque el mínimo está definido fuera. Si el mínimo cambia, eso no depende de ti, ¿vale? Con lo cual, dependes de un estado más global que el tuyo. Esta función no se puede considerar pura. Esta, sin embargo, sí se podría considerar pura, porque la definición de minimum depende enteramente de la función. Es una constante que está definida dentro y si cambia ahí, cambiará para todas las llamadas a la función y no afectará a nada más. Entonces, un problema de estos cambios de estado son los efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué no hace una función pura? Pues una función pura no cambia un sistema, un archivo. No muta objetos, no hace llamadas HTTP, no hace logging. ¿Significa eso que no puedo en mi código hacer una llamada HTTP? Hombre, pues no, porque entonces JavaScript sería prácticamente inútil. Lo que significa es que el concepto de programación pura trae esto. Yo nunca defenderé que en JavaScript tenga que ser... Yo no soy un purista de la programación funcional en JavaScript, pero creo que es una herramienta muy, muy útil en tu caja de herramientas para trabajar de manera global. Ahora, en momentos puntuales, pues a lo mejor no tienes que ser un purista y está perfectamente bien, pero esto es lo que es una definición de función pura, ¿no? Ahora, ¿qué cosas buenas? ¿Por qué queremos que las funciones sean puras? ¿Qué cosas buenas tienen? Pues son cacheables, porque claro, si ante la misma entrada siempre era la misma salida, yo puedo cachar y me puedo ahorrar proceso, ¿no? Porque es siempre lo mismo. Es portable porque puedo meterla de un sitio en otro, como no depende del estado, va a seguir funcionando exactamente igual. Se documenta a sí misma. Claro, tú ves los parámetros de entrada, tú ves lo que hace y perfectamente claro. Es mucho más fácil de testear. ¿Cómo vas a testear una función que depende de estado? Tienes entonces que testear todos los estados posibles y es prácticamente imposible que aciertes con eso, porque muchos se generan de forma dinámica en la ejecución de tu aplicación. Y es mucho más sensato, ¿no? Mucho más razonable tener una función así porque es más fácil encontrar problemas en la función pura. Entonces, esto nos permite, la función memois, por ejemplo, permite cachear. Si ante un square number, vale, de un número y siempre me da el cuadrado, yo puedo cachear eso. Si la primera ejecución le digo, dame el 4, el cuadrado del 4 me da 16, y la segunda vez ya me lo da cacheado, no necesita procesar nada más. Con esto vamos a ver el concepto de curry, que es una herramienta absolutamente fundamental en la programación funcional, ¿vale? Nos permite reutilizar funciones en iteraciones como map, filter, reduce y demás. Entonces vamos a ver una función normal que hemos visto antes, que es la función suma. XY, pues devuelve x más y. Si yo llamo a la función suma y le paso solo un 2, ¿eso qué va a devolver? Pues ya os lo digo que devuelve que no es un número, ¿vale? Es una cosa rara porque le falta la i. Has intentado ejecutar la función, pero le falta un argumento que es undefined, entonces es verdad que eso no es un número, ¿vale? Si llamamos con los dos parámetros, entonces sí se ejecuta y devuelve un 5. Ahora bien, estamos utilizando ese r.curry, es una función de lambda, ¿vale? R es lambda en esta presentación. Entonces estamos utilizando curry. ¿Qué es currificar esa función? Pues currificar una función es permitir que se pueda aplicar de forma parcial sus elementos hasta que estén todos completados. En el momento que estén todos completados, toda la función esté rellena de argumentos actuales, entonces la función se ejecuta. ¿Esto qué nos permite? Esto es exactamente igual que hacer esta implementación que sería en Vanilla JavaScript. Sería que yo aplico una función con el primer argumento, eso me devuelve una función del segundo argumento y ya cuando tengo el segundo argumento ya sí devuelvo el resultado. Esto se puede implementar de esta forma gracias a los scopes de JavaScript, que guardan el recuerdo de los valores anteriores de las funciones que están englobadas en su mismo contexto. Entonces, ¿esto para qué vale? Pues si ahora intentamos hacer lo que habíamos hecho antes, pero con la función add currificada, si yo le digo suma 2, significa que x se ha aplicado. Pero si os fijáis en la segunda línea verde, esto es una función. Entonces, weird sigue siendo una función. ¿Y qué función es esa? Es una función
que en cuanto le paso el parámetro siguiente, que es i, entonces va a crear va a hacer la suma. ¿La suma de qué? De 2, que es el parámetro inicial que le he pasado, con lo que le pasa a continuación. Entonces esto es una función y si yo hago add 5, puedo decir que sea add de 5. Entonces, si os fijáis, esto es clave porque nos permite combinar mogollón de valores con una única función. Solo hemos declarado add y estamos extendiendo su funcionalidad solo porque estamos combinando valores de sus parámetros. Si yo hago, ejecuta la función add5 con un 2, entonces el parámetro x era 5, ya estaba relleno previamente y estaba a la espera de que le metiese un 2. Cuando ya le he metido el 2, la función ya ha completado toda su lista de parámetros y ya ejecuta su acción, que es sumar el valor inicial con el valor nuevo. Esto daría 7. En el caso de bigger than, ¿vale? Una función que yo le paso un número y una referencia y me dice que si este número es mayor que la referencia. Muy fácil, ¿vale? Tengo una lista de números. Entonces yo digo, quiero filtrar los ítems en función de bigger than. Es decir, dame los ítems que sean mayores que 6. Pero si os fijáis, esto no funciona porque lo que yo quiero, lo que será mi ref, es 6. Yo quiero decir, dame todos los números de esa lista que sean mayores que 6. Pero si os fijáis, al meterlo en un filter solo nos da el elemento iterado en la lista como primer argumento. Entonces, bigger than aplicaría en num cada uno de esos números, 3, 5, 9, 10, 7 y 6. Pero ref no se rellenaría nunca, ¿vale? Con lo cual, esa función no va a devolver nada porque estamos devolviendo undefined, ¿vale? No va a devolver nada útil al menos. Sin embargo, vamos a currificarla, ¿vale? Vamos a currificarla y vamos a ver qué pasa. Si yo tengo el mismo ejemplo y ahora digo, vale, fíltrame los ítems que sean mayores que 6 y le paso un 6, ¿vale? Entonces, fijaos que 6 sería el num y cada uno de esos elementos irían inyectados en ref, porque bigger than 6 me devuelve una función que solo necesita ref para poder funcionar. Como estoy en un filter y me va inyectando uno a uno, cada uno de esos elementos del array irán asociados al parámetro ref. Pero si os fijáis, esto funciona al revés, porque realmente lo que estoy preguntando ahí es que 6 es mayor que cada uno de esos elementos. Entonces me estaría devolviendo lo que no quiero, me lo devolvería al revés. La solución para esto, ¿vale?, es cambiar el orden de los parámetros. Si primero paso la referencia y después paso el número, ahora sí, 6 sería el pivote que me está fijando la referencia y como está currificado y estoy aplicando ya el 6, que es el primer parámetro ref, bigger than 6 es una función que requiere un número, el num. Entonces, como lo estoy metiendo en un filter y filter me da cada uno de esos elementos, me va ejecutando la función bigger than de manera completa. Entonces, esto es súper potente. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale?, volviendo a nuestra cocina de hamburguesas, en el que vamos a hacer eh, vamos a hacer un cambio de estado en una hamburguesa, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es es especializar distintas funciones. Entonces, vamos ahora a decir que quiero que mis ingredientes caduquen, todos ellos, ¿vale? Entonces, voy a decir que voy a mapear, estoy ejecutando el map de Randa en este caso, aunque JavaScript tiene uno nativo, pero ya por usar Randa, ¿vale? Ahora ya veremos luego por qué quiero usar Randa aquí. Pero básicamente la asignatura es la misma, ¿vale? Tengo que pasarle una función sobre la que quiero mapear y a continuación el elemento sobre el que lo aplico, en este caso es la lista ingredients. Entonces, ¿cómo mapeamos esto? Pues para cada ingrediente lo que voy a devolver, igual que hemos hecho antes, es mezclo el ingrediente con algo que sobrescribe su state a expire, vamos a poner, ¿vale? Entonces, si yo hago console log de expire, veis que todos los ingredientes
han caducado, porque les he cambiado su estado, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Y es que en vez de expire voy a decir create. Create significa, es como un reset, lo que voy a hacer es que los ingredientes sean raw, ¿vale? Entonces si yo imprimo create, veis que está impreso expire, está en expire, y luego create está en el raw, ¿vale? Y así de manera genérica, pues podría hacer lo que he hecho antes, que es cooked, ¿no? Y entonces lo único que tengo que cambiar es esto a cooked. Y entonces si imprimo, ups, estoy confundido, esto quería poner create, aquí si pongo cooked, pues imprimo eso, entonces vemos el resultado, los expire, los raw y los cooked. Y entonces, como veis, aquí hay un patrón, ¿vale? Entonces vamos a sacar esto. Lo que vamos a hacer es sacar primero a funciones de primer orden como lo hemos hecho antes. Y le voy a llamar toExpire, ¿vale? Y voy a sacar primero esta función. Esta función la saco y le digo sea toExpire y esto le pongo eso y fijaos que el resultado sigue siendo el mismo. Voy a sacar el toCreate, ¿vale? O toRaw, voy a poner toRaw. Entonces mapeo cada uno de los ingredientes a toRaw y aquí lo que estoy diciendo es que su estado tiene que ser raw. Esto sigue funcionando y por último voy a hacer toCooked, donde lo que pongo aquí es cooked y esto lo cambio a toCooked y como veis esto sigue funcionando. Entonces vemos que sigue habiendo un patrón y es que, joder, estas tres funciones siguen el mismo patrón, estoy mezclando con algo, ¿no? Entonces, si cada una de estas cositas las voy a aplicar sobre cada uno de los ingredientes, yo podría hacer una cosa. Yo podría hacer una función que se llame, más genérica, que se llame change state, que reciba el state que quiero cambiar y el ingredient, ¿vale? Y esto, veis que estoy generalizando lo que estas tres funciones hacen. Entonces, si esto hace el merge de el ingredient con esto sería así, state, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me permitiría? Pues mira, de momento, toExpire podría ser lo siguiente. Esto es una función, toExpire ahora mismo es una función que requiere un ingrediente y nada más. Con lo cual, si yo intentara hacer change state y pasarle el estado que es expire, esto no va a funcionar porque ahora mismo esta función está siendo llamada con expire como state, pero ingredient es undefined, con lo cual cuando intente hacer el merge, esto no va a funcionar. Ahora bien, si yo esto lo currifico, entonces sí que puedo aplicar parcialmente expire y ya toExpire es una función a la que solo le queda inyectar el ingrediente. Como el map es el que se encarga de ir inyectando elemento a elemento, esto sí va a funcionar. Vamos a verlo. ¿Veis? Expire ya está funcionando. Entonces esto nos permite una simplificación brutal porque yo ahora me lío a hacer esto en todos. Y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Lo veis? Entonces, fijaos qué maravilla, porque en realidad lo único que he hecho ha sido este merge. Es mi única lógica así customizada, porque todo lo demás que estoy haciendo es crear una función a partir de una función. Change state es una función currificada. Si yo le aplico un parámetro, eso me sigue volviendo una función, con lo cual toExpire sigue siendo una función. Y luego al map es una función. Le estoy pasando una función y una lista. Es que no tengo lógica, no tengo ifs, no tengo bucles. Es muy difícil que me equivoque aquí y que tenga un bug en este código, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de currificación.
Si volvemos aquí, lo último de lo que quiero hablar es composición. Entonces, compose en este caso es una función también, una función que admite funciones. Entonces, de manera matemática, si yo le paso dos funciones y luego le aplico un argumento, eso lo que va a hacer es aplicar la función g sobre x y luego la función f sobre x. Imaginaos que g sea el doble y f el cuadrado. Si yo le paso una función que se llame opera, que sea hazme el cuadrado de un doble, porque le estoy pasando f y g, que es cuadrado y doble, y le inyecto un 5, primero me calcularía el doble de 5, que es 10, y luego el cuadrado, que sería 100. ¿Vale? Eso es componer funciones. Y la gracia de componer funciones es que lo que tienes son piececitas de la cadena, y luego simplemente las montas como si fuese un tente para crear piezas y obras diferentes, pasando el mismo argumento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo vamos a cocinar, de composición. Entonces, lo que vamos a hacer es, y este está muy chulo, ¿vale? Voy a introducir la función pipe de Ramda, que es esencialmente la composición, ¿vale? Es como el pipe de Unix. Yo le paso funciones, ahora os lo explicaré, y él va pasando el dato de una a otra, ¿vale? Y va aplicando todo. Entonces, el output de una es el input del siguiente, igual que los pipes de Unix. Entonces, nos habíamos quedado que teníamos el join de antes, lo quiero coger para que veáis cómo reaprovecho funciones. Voy a coger este join, por ahí. Voy a coger change state, por aquí. Voy a coger este, tocook, que se llama tocook, porque sea diferente esto. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es cocinar distintas hamburguesas, ¿vale? Entonces, voy a declarar la función cook como lo siguiente. Voy a hacer un pipe, por lo cual pipe lo que admite son funciones, una lista de funciones. No una lista de funciones, sino una función detrás de otra, mejor dicho. Entonces, fijaos lo que voy a hacer. Para mí, cocinar significa mapear y después reducir. Y ahora explico esto. Entonces, para empezar, el primer concepto. Cook es una función, porque pipe siempre devuelve una función. Y todo lo que haya aquí dentro de pipe tienen que ser funciones. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, mapear con tu cook, si os fijáis, porque todas las funciones de Ramda por defecto están currificadas, si os fijáis, map carece del segundo argumento, que es la lista sobre la que quiero mapear el toCook, que era convertir los ingredientes en cooked, ¿no? Pero aquí está ausente, con lo cual esto es un map que está a la espera del segundo elemento, que es la lista, para poder actuar. Cuando le inyectemos la lista, él va a mapear toda la lista de ingredientes para que estén cocinados, y esos ingredientes cocinados los va a pasar al reduce, que si os fijáis en el reduce también le falta el tercer argumento, que es la lista. Por eso en Ramda todos los argumentos de tipo datos sobre lo que aplicas la función están al final, porque como todas las funciones están currificadas, eso te permite que el último elemento no lo pongas para poder currificar. Entonces esto significa, en definitiva, que cuando yo llame a cook, porque esto es una función compuesta, f y g, como hemos dicho antes, entonces aquí va a aplicar esta función y con la salida de esta va a aplicar esta función como entrada. Entonces, en definitiva, vamos a cocinar todos los ingredientes y luego vamos a juntarlos en una sola hamburguesa. Y esto cook es una función. Entonces, si yo hago ahora mismo cook sobre ingredients, vamos a ver qué hace esto. ¿Veis? ¿Vale? No vemos que estén cocinados, pero bueno, si yo comento esto, lo vais a ver. ¿Veis? Ha aplicado cooked, los ha transformado todos en cooked. Y después de eso,
los he reducido y por eso se ven así. Entonces, fijaos que yo sobre esto, por las funciones de primer orden, yo puedo decir que cocinar una hamburguesa regular sería igual que hacer eso, cooked, ¿vale? Entonces yo puedo coger y decir cook regular ingredients y eso me da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Pues la gracia es que yo puedo cocinar vegetales, ¿vale? Entonces, ¿cómo cocinas vegetales? Pues la gracia es reutilizar todo esto, ¿no? Entonces, vamos a decir, cook veggie es una función, de nuevo voy a hacer un pipe, porque voy a intentar crear una función a partir de funciones. Porque cuanto más haga eso, cuanto más veces haga eso, menos estructura lógica tengo, menos if, menos condiciones y menos estado genero. Y por lo tanto, es que funciona. Es que en cuanto tú testeas una función, por definición, la composición con otra función, si son funciones puras, van a funcionar. Es definición matemática, vamos. Entonces, fijaos que yo ahora lo que quiero hacer es, ¿qué haríais para cocinar una veggie burger? Pues lo que haría sería quitar la carne y después hacer el map y hacer el reduce, ¿no? Entonces, vamos primero a quitar la carne. Para eso hay una función reject a la que yo le aplico una función que sería reject, es decir, rechaza a todos aquellos cuyo ingredient.type sea de tipo meat. Entonces, lo que voy a hacer es, primero lo voy a hacer así, ingredient.type es meat, ¿vale? ¿Vale? Entonces, simplemente, pues si quisiéramos probar esto, yo puedo hacer un console log ahora y veríamos que, a ver un segundo. Estoy viendo un error aquí. Mm, no veo el error, pero yo creo que he aplicado algo mal. Voy a sacarlo fuera. Voy a decir by type, ¿vale? Entonces, esto admitiría, ya sé cuál es el problema. Es que, claro, voy a hacerlo aquí de forma más chula. Voy a hacerlo de forma genérica, ¿vale? Si digo, como hemos hecho antes, es la comparación que he hecho antes genérica, en la que digo que yo le paso un type y le paso un ingrediente y me dice si ese ingrediente es del type que le estoy pasando, ¿vale? Sencillo. Si quiero reutilizar esto, lo mejor es purificarla para poder hacer combinaciones de la misma función. Entonces esto me permite hacer un reject pasándole la función byType. Pero byType le tengo que aplicar solo el type, porque el ingrediente no lo tengo todavía. Esto es solo una función. Me está diciendo qué va a pasar cuando me llegue el objeto. Vale, ya sé cuál era el problema. El problema es que cookBay es una función, no estaba inyectándole ingredients. Vamos a verlo ahora. Entonces, si yo le paso meat, y ahora lo hago bien, fijaos que lo que hemos hecho el reject by meat, fijaos que todo lo que hay aquí no hay nada que sea carne, porque los ha quitado, ¿vale? Entonces, si quiero seguir cocinando, lo que haría sería esto mismo, ¿vale? Lo mapeo para que se cocinen, que eso pasaría de estar crudo a estar cocinado y después lo reduciría. Entonces, si hago esto, fijaos que ya tiene la hamburguesa vegetal sin carne. Ahora bien, fijaos que esto ya lo hemos definido antes. Esta composición de funciones se llama cook. Si yo cambio esto me sigue funcionando exactamente igual. ¿Lo veis? Y eso nos permite componer funciones que las puedo reutilizar con lógica más o menos complicada. Y si creo las funciones súper sencillas, las puedo componer hasta cosas más grandes. Es como un tente visualizando así, ¿vale? Entonces, ahora vamos más allá. Igual que tenemos vegetarianos, tenemos veganos, que es que los veganos
es como una, voy a poner cook vegan, entonces esto sería cook vegan, y lo que hago es, un vegano es como un vegetariano, pero que además tampoco toma dairy, ¿vale? No toma queso, por ejemplo. Entonces, si yo rechazo by dairy y después cocino como cocino el veggie, esto me da el vegan. Fijaos que tiene las cosas de verduras, lechuga, tomate, tal, el pan, pero no tiene queso, porque eso era de tipo dairy. Entonces, fijaos que esto es equivalente que si yo hubiera hecho esto, fijaos que sigue siendo igual, y si yo sustituyo cook por su definición, pues sigue siendo lo mismo. ¿Veis? Entonces, al final estoy componiendo funciones y fijaos que qué lógica realmente yo he escrito. La lógica que yo realmente he escrito es esto y estas, pero que estas encima las había escrito de antes. O sea, que es que estoy reutilizando funciones de una manera altísima. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería un poco ilustrar en la presentación. Tenéis todos estos ejemplos en esa dirección de GitHub, en ese repositorio. Podéis contactarme por Twitter, en mi cuenta de Felium. Y básicamente la conclusión de todo esto es que la programación funcional es muy útil, es muy divertida, tiene una curva de aprendizaje importante al principio, eso sí que lo puedo decir. Y también es verdad que, bueno, que cuando la gente se viene arriba componiendo funciones de forma compleja puede ser un poquito difícil de leer si no estás acostumbrado, pero en definitiva la librería Lambda para Node, para server-side, es genial, es súper útil y en general adoptar el estilo funcional en una aplicación a la larga os va a resultar muy divertido, muy sensato, tiene mucho sentido, muy fácil de testear y además mucho menos propenso a errores será vuestro código. Pero de nuevo, esto es simplemente una herramienta, no quiere decir que todo tenga que ser hecho así, sino que simplemente es un estilo de programación que en JavaScript pues, se adapta muy bien porque de manera nativa el lenguaje lleva incorporado su filter, su map, su reduce y como veis la conclusión de todo esto es explicar lo que quieres hacer, el qué, no el cómo. ¿Vale? Y con esto, pues por mi parte terminado, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto, Felipe, como, no, como siempre agradecerte por haber estado con nosotros. Te consulto porque consultaban si hacen alguna formación con Deb sobre JavaScript, si nos puedes comentar sobre eso. Sí, hemos hecho formación de JavaScript. Lo mejor, bueno, tenemos algunos cursos empezando después de verano. Lo mejor es que me contacten a través de la cuenta de Twitter para estar al día, pero sí haremos cursos. También cursos sobre microservicios y sobre patrones de diseño. Perfecto. O sea que recomendamos que entren a la web de Dev Academy y también les recomendamos que pasen por tecnowebinar.com, que Dev tiene formaciones hasta noviembre con nosotros, así que hay varios webinars pendientes. Pasen, vean un poco la agenda y si les interesa, obviamente se anoten. Siempre te agradecemos por haber estado con nosotros y esperamos encontrarte próximo en algún otro webinar. Claro, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes también por acompañarnos. Adiós.